todos desde la Amazonía peruana, exactamente desde la región San Martín. Mi nombre es Fernando Mesías, soy médico veterinario y especialista en transferencia tecnológica del CITA Acuícola Huachillacu. Reciban un cordial saludo de todo el equipo del CITA Acuícola. Esperamos que todos estén muy bien de salud junto con toda su familia. El día de hoy, 13 de julio, continuaremos con el ciclo de charlas técnicas sobre gestión productiva en bagres amazónicos, teniendo como expositor al doctor Darcy Carlos Fornari de la Universidad de Hamburg de Estados Unidos. Sin más preámbulos, le doy el pase a mi compañero de CITA Acuícola, Enrique García. Gracias, Fernando, por la presentación. Y ahora, más que todo, para recordar las reglas de esta conferencia. Las preguntas las pueden hacer a través del chat de la opción de Question and Answers que se encuentra en la plataforma de Zoom. Preguntas en el chat no serán respondidas. Y quiero darle paso al profesor y agradecerle de nuevo por este segundo bloque que estamos compartiendo con usted, profesor. Le doy el pase al profesor Darcy para que continúe con la ponencia de gestión de bagres amazónicos. Muchas gracias. Enrique, la presentación está... Sí, está bien, hay que ponerla solo en... profesor, seleccionen Display Settings. Oh. Display Settings. Ahí la opción. Ahí donde, en la parte superior donde dice Display Settings. Ahí la opción. Ahí está. Double slide, duplicate slideshow. Listo. Todo ok, profesor. Buenas noches, buenas tardes. Bien, vamos a seguir entonces hablando sobre la producción, la gestión de la producción de bagres en la Amazonía. En la primera ponencia yo hablé a ustedes el manejo de los reproductores, cómo se hace la alimentación, el manejo en los estanques, la densidad. Entonces ahora nosotros vamos a seguir con el manejo dentro del laboratorio, con las incubadoras, con la primera alimentación, y todo se va. Entonces, en la última ponencia, yo hablé, yo pedí al Enrique que me enviase las preguntas de la última ponencia, porque yo he mirado que hay una diferencia entre los participantes, porque hay productores, hay estudiantes, hay distintas. Entonces, yo miré, pero yo estoy haciendo la tabela que yo olvidé, pero yo me recuerdo de algunas preguntas que ustedes han hecho en la última ponencia. Una de ellas es sobre el uso de líquido de sierra, ¿sí? Nosotros llamamos en Brasil de líquido de sierra. Este líquido de sierra es importante para evaluar la madurez de la hembra. Entonces, usted corre una cantidad de ositos en la hembra con auxilio de una, yo no sé cómo se habla en español, pero yo creo que lo mismo, es una sonda. Es muy fácil, usted puede correr un poquito. Esta cantidad, mientras a 50, 100 ositos, se pongan en una placa de Petri, de vidrio. Entonces se ponga el líquido de sierra, que se compone con 60 ml de alcohol, 90%, 30 ml de formalina, 10 ml de ácido acético glacial. Esta es la solución de sierra, nosotros llamamos allá. Entonces, después de 5 segundos, se puede
mirar los centros del núcleo germinativo de los ocitos. Si está migrado por un de los lados, está listo, está bien. Si está todo al centro, el núcleo no ha migrado, tiene que esperar algunos días para si está listo para la reproducción. Pero algunos no hacen esta evaluación y hay una tasa de eclosión menor, compromete la tasa de eclosión. Esta estrategia es muy importante. Es un proceso muy tranquilo de hacer, pero tiene que tener esta solución y para hacerla en su piscicultura. ¿Bien? Entonces, yo creo que ya he presentado esta figura, pero para retomar el asunto sobre la parte que voy a empezar ahora, que es sobre la producción de larvas en laboratorio, yo coloqué esta imagen que representa la desova, después lo macho también. Entonces se hace primero, tiene que correr todos los huevos de las hembras, después corre el semen de los machos. En los dos casos tiene que cuidar mucho con la agua, no se puede tener humedad, no se puede tener, mire que la vacía aquí está muy seca, el huevo todo está muy seco, y después corre el semen, entonces hace la fecundación y la hidratación. Es importante en esta parte, es muy tranquilo. Después que ponga el semen junto con los ositos, ustedes pueden tener ahí 30 minutos, un poco más, tranquilo, para colocar la agua, hacer la hidratación y la fecundación. Bueno, después que hace esto, los ositos ya fecundados son puestos en la incubadora, que voy a presentar ahora. Y después de 6 horas de tiempo, pós la fecundación, hace la tasa de fecundación. Y en la tasa de fecundación se hace con 6 horas después de la fecundación, después de poner el semen con ositos. Esta parte es muy importante para después cuantificar la cantidad de alevinos, de larvas que hay en cada incubadora. Esta parte es muy importante. Mire que hay estudios que identificaron el desarrollo de los ositos, de los embriones, de bagres, de híbridos, de doncella con yaque. Este es un híbrido de Pseudoplastidoma coruscans con Pseudoplastidoma fasciatum, pero hay también con el híbrido que nosotros llamamos de pintado amazónico, que es con doncella y yaque, o Learos marmoratus. Bueno, la producción de larvas y alevinos en laboratorio. Voy a explicar para ustedes una forma práctica sobre la parte que hasta la eclosión, el manejo de las incubadoras, la calidad de la agua, la primera alimentación. Bien, a 20 años, 2000, mientras 2002, 2003, la producción en Brasil estaba como 1 millón de alevinos, yo creo que hasta menos, 800.000 alevinos. Hoy día se produce cerca de 20 millones. Entonces el manejo hay una forma, aún todavía es muy sencillo, muy rústico, muy sencillo, pero hay algunos detalles que hacen la diferencia. ¿Ya? Entonces tiene que dar mucha atención, que esto es la parte que se hace una diferencia con la producción en escala, en la cantidad. Entonces, para se producir aí 20.000, 10.000, 50.000 alevinos não é muito difícil, pero para se produzir 500.000, 1 millón, 2 millones, tiene que cuidar con todos los detalles. Yo voy a pasar algunas cosas para ustedes con esta parte. Bien. Bueno, después de por la incubadora, yo olvidé de
de colocar un slide con la información de la cantidad de ovocitos que se ponen después de la fecundación en cada incubadora. Bien, voy a traer esta información para ustedes en la próxima ponencia, con detalles. Y también yo gustaría de hacer una propuesta, Enrique, a ustedes también, a todos, que yo puedo ceder a ustedes una postilla que tiene toda esta información más detallada. Después, en el final del curso, yo puedo acceder a ustedes a esta postilla, pero está en portugués. Yo creo que, no sé si puedo traducir. Yo voy a mirar esto. Se queda fácil, yo discuto esto con Enrique porque tiene toda la información detallada de los manejos, de las etapas, la cantidad de tipo de alimento, la cantidad de huevo en la incubadora, las fórmulas y los detalles de la alimentación de los reproductores. Bien, hay todo esto que estoy hablando para ustedes. Yo creo que se queda bien. Entonces, el manejo de la incubadora. Después yo paso a ustedes que nosotros tenemos que colocar la cantidad cierta en cada incubadora. Bien. Después de poner el ovocito fecundado en la incubadora, nosotros tenemos que hacer la tasa de fecundación, que ocurre con 6 horas. Este tiempo es muy importante para poder cuantificar la cantidad de larvas que se tiene en cada incubadora. Bien. Isso é muito variável em cada hembra, em cada desova, e tem variado de 20% hasta 100% de fecundação. Depois, quando está cerca de la eclosión, também se hace a taxa de eclosión, é muito importante. Então, se hace a taxa de eclosión para proceder a quantidade de larvas. Depois de 20 horas, distribui as larvas em 3 novas incubadoras. É muito importante este detalhe. Tiene que limpiar, no puede dejarle la cáscara de huevos junto, que si no se llena de fungos. Entonces, tiene que cambiar de incubadora después de 20 horas. Después de 30 a 36 horas empieza la alimentación con artemia. Bien. Después de 56 a 70 horas de la eclosión, distribuye 5.000 larvas a cada incubadora. Entonces, hace un nuevo cambio de las larvas. Y esto puede se contar, porque usted tiene una cantidad estimada, pero se puede contar la cantidad exacta en cada incubadora. Se puede hacer con auxilio de una cuchara, ¿bien? Usted pone todo en un recipiente, se queda todo junto, y con una cuchara, tiene que contar una cuchara, cuántas larvas hay en una cuchara, y después de eso se cuenta la cantidad de cuchara que usted necesita para llegar en 5.000. Bien. Entonces, en este periodo de 4 días, después que se hace la división, y también antes de esto, siempre tiene que tener este cuidado, tiene que evitar la presencia de zooplancton. En los primeros 4 días es muy importante, porque principalmente el copépodo, se hace algunas, este copépodo acaba que se lesiona las larvas y se tiene una mortalidad con ellos. Entonces, otra cosa que tiene que cuidar mucho es la calidad de la agua. pH tamponado y 7 es muy importante. La calidad y dureza acima de 60, 80 es mejor. 90, 100, no mucho alto, arriba de 300 no es bueno también, pero 150 miligramos por litro de alcalinidad y dureza es muy bueno. El oxígeno es lo más importante también, acima de 5 miligramos. Bien. La primera alimentación, esto lo que es más importante en esta etapa, es la primera alimentación, porque se pasa 1 hora o 2 horas después de abrir las larvas, empezar la alimentación exógena, ellos se pongan a morder los hermanos, la cola de los hermanos, entonces se tiene una alta mortalidad. Entonces tiene que dar alta comida
nesta fase. Neste momento que abre a boca, isto é muito variável de desove, de um lote por outro, pero se tem que cuidar de todos. Então, o que nós hacemos em Brasília é tem que dar comida justo antes de abrir a boca. Temperatura de 28 graus está a cerca de 32 horas. Pero ustedes podem mirar na incubadora, porque a água está limpa. Você mira que os peces estão cambiando o comportamento, o nado está mais horizontal do que vertical. Então, este é o momento que se tem que entrar com a primeira alimentação. Em Brasil, nós começamos com leite em polvo. A leite em polvo que se usa na alimentação de humanos. Nós hacemos a primeira alimentação com uma cuchara pequena de leite em polvo em cada incubadora, bien? E logo depois empieza a fornecer a artemia. Não deixes que, depois que empieza a artemia, não deixes que falte a artemia durante os próximos 5 dias. É muito importante. E isto você pode mirar na água, está muito transparente, você mira a quantidade de artemia que há na incubadora. A artemia é microcrustáceo de água salgada, então eles têm uma vida muito curta em água dulce. Eu creio que umas 2 horas. Então eles cessam, cerram o nado e se morram e se põem nas telas, né, ao redor da incubadora. Então, você mira que está diminuindo, que não há mais artemia, tem que fazer uma nova alimentação. É muito importante isto. Também tem uma forma de fazer o cálculo, a quantidade de artemia que você vai utilizar por dia, por larvas. Bien? Você tem que calcular uma quantidade de 400 náuplios de artemia por cada larvas de pintado amazônico, de bagre, por dia. Então, se pode fazer este cálculo também. Bueno, evitar os cistos de artemia, que é muito comum também, pero há uma forma de evitar isso. Há altas formas. Hoje dia há tubo magnetizado com artemia cistada também com polos magnéticos, e este tubo segura todos os cistes. Isso é uma forma mais prática, mas eu creio que é muito caro também. Pero há uma outra forma que é fazer a descapsulatização, eu não sei como se habla isso em espanhol, descapsular os cistos. Se utiliza água sanitária para fazer isto, processo que hace pouco antes de poner o cisto na água com água salada para a eclosão. Então, você faz desgaste em todos os cistes, e isto também é muito bueno, é prático e muito barato, também pode ser. Bueno, estas informações eu olvidei de colocar nesta apresentação, pero eu tenho a informação e vou trazer para vocês na próxima ponência, ou vou deixar na apostilla que vocês vão ter em toda a informação de descapsular as artemias, da quantidade de artemia também, e também a tabela de quantidade de artemia que tem que poner para ter todo o tempo uma quantidade para fornecer em constância para as larvas de pintado. Bem, aqui é uma incubadora que nós começamos a alimentação com leite em polvo. Bem, quando se faz o puro, a donzella pura, os bagres que são mais difíceis de fazer a alimentação, de começar a alimentação, nós também começamos com um alimento o alimento que se usa para em aquário,
en la acuariofilia para los peces ornamentales. Hay una tractancia muy buena, los bagres puros se van bien. La primera alimentación entonces se puede hacer junto con la artemia para los puros, bien, con la alimentación que se usa para los peces de acuariofilia. Bien. Para o pintado amazónico, que nosotros empezamos con leche de huevo, nosotros no hacemos la alimentación con alimentos ornamentales porque es muy caro, entonces es más complicado. Esta leche en huevo está bien porque ellos empiezan rápido y comen bien en la primera alimentación, pero después, muy rápido após la alimentación del uso con leche de huevo, empieza a fornecer artemia. Entonces tienes que ser muy rápido. Otro detalle aquí, tiene que evitar la claridad. Y las larvas de pintado amazónico, el del puro, doncella pura también, todos los bagres, tiene fotosensibilidad. Entonces tiene que evitar la claridad en las incubadoras. Bien, esto es muy importante porque ellos comen por todo el tiempo, 24 horas están se alimentando y hay una tasa de crecimiento muy buena. Disminuye los peligros con canibalismo, con otros problemas sanitarios también, porque tiene menos estrés, hay un conforto con la cuestión del ambiente por los pintados amazónicos, los bagres. Mire que aquí hay mucha claridad. Hay algunos laboratorios en Brasil que hacen la producción con claridad, con un ambiente muy claro, pero ellos tienen que cubrir todas las incubadoras por los días. Y también la producción no es tan buena como los laboratorios que tienen todo cerrado, todo oscuro, que se mantiene sin claridad. ¿Bien? Aquí, mire, las larvas de pintado amazónico están se alimentando de artemia. También empieza la alimentación con alimento en polvo. ¿Bien? Bueno, el entrenamiento alimentar, que se empieza después de 7 días, 8 días después del alimento con artemia, nosotros empezamos a alimentar con yema de huevo mezclada con alimento en polvo. Entonces, nosotros aplicamos en los bordes de la incubadora, ¿cierto? Es fácil, nosotros utilizamos una jeringa porque esto se queda muy fácil, muy mole, está como prácticamente un líquido. Entonces se puede aplicar con la jeringa y se coloca en toda la borda de la incubadora, ¿bien? Por 7 a 10 días, depende. Cuando se empieza a cambiar la color, está como un poco negro arriba de las larvas, están listos para empezar el entrenamiento con alimento en polvo, ¿bien? Y empieza haciendo un alimento con yema de huevo mezclada con alimento en polvo. Seguirla proporcionando artemia si este ambiente es oscuro durante el día, cada 2 horas durante 24 horas. Entonces, la alimentación con artemia es hecha por 24 horas y si es oscuro el local, el ambiente, se tiene que hacer a cada 2 horas. O el trabajador que está a hacer el manejo tiene que quedar atento, mirar todo el momento para mirar si tiene disponibilidad de alimentos, si tiene disponibilidad de artemia a cada hora, a cada 2 horas, y se hace conforme la demanda, conforme los peces están comiendo, también se puede hacer, ¿bien? Si el ambiente es claro, solo se hace esa alimentación nocturna, cada 2 horas también. Entonces, la transferencia puede tomar 1 día o 2 días adicionales. ¿Bien?
Aqui é uma quantidade de donzellas que estão listas para ir por los estanques. As donzellas quedam no laboratório por mais tempo e tem que quedar com alimento, empieza alimento em polvo, pero siga a alimentação com artemia por mais 20 dias. Então, eles estão aí com 2 centímetros e empieza a alimentação com alimento 55% de proteína, alimento floculado também, é muito parecido com os alimentos que hacen por los peces de acuário, acuariofilia, los ornamentales, que es una calidad muy buena. Entonces ellos empiezan a comer arriba en la agua, se mira todos los peces comiendo el alimento, entonces se puede cambiar para los estanques, ¿bien? Esto es un lote que está listo para ir para los estanques, ¿bien? Mire que hay una facha negra arriba de las larvas. Todas las barrigas están llenas de alimento. Entonces, tiene que hacer esto antes de poner en los estanques. ¿Ok? Están listos para los estanques. Bien. Preparación de los estanques de alevianaje. Preparación del vivero para recibir las larvas. Es importante que se haga una preparación con 3 a 5 días, no más que eso, porque puede tener problema con odonata, entonces tiene que preparar con 3 a 5 días no más. Densidad, 100 larvas por metro cuadrado. Muy importante esta densidad también. Se pone más, hay problemas. Se pone menos también. Entonces, 100 está muy, muy bueno, ajustado con varias experiencias que nosotros hacemos en laboratorio. Experiencia práctica, bien, pero llegamos a esta densidad. Preparar con la aplicación del cal, esterilización del fundo. Esto se hace 5 días antes. 3 días antes, 3 o 5 días antes del traslado de las larvas, comprobar los parámetros. Entonces, tiene que mirar todos los parámetros de calidad del agua. Como he dicho para ustedes, la calidad muy alta, acima de 60, el pH tamponado, tiene que estar esto, está bien. Muy importante la producción de zooplancton, principalmente rotífero, yo creo que usted conoce esto. Usa salvado de arroz también aquí en la preparación, es muy importante, 50 gramos por metro cuadrado de salvado de arroz. Esto tiene este salvado de arroz permite una producción buena de rotífero. Entonces 3 días antes hace la aplicación de cal, de 3 a 5 días, depende del tiempo que tiene, del volumen de agua que usted tiene. Entonces hace la aplicación de salvado de arroz con 3 días o 2 días antes de llegar las larvas. Bien. Bien, alimentación y capacitación en materia de alimentos y gestión de las cosechas. Bien, alimentación, después que los peces de las larvas están en los estanques, la alimentación tiene que ser nocturna. Tiene que ser nocturna porque los próximos 20 días, estos peces ellos só consumen el alimento la noche. Bien. Y tiene que hacer de 6 a 8 veces. Hacer una distribución uniforme en todo el estanque. ¿Sí? No puede hacer una alimentación en un lado o de otro lado. Tiene que distribuir en todos los estanques. Por eso el tamaño de los estanques también es importante. Nosotros hacemos los mejores resultados son los estanques de 10 metros de largura por 20, 30, 40
de comprimento. Comprimento no es mucho impactante. La largura, el ancho es más importante do que largo, porque el ancho, 10 metros de ancho es importante porque permite que lo alimentador, quien está alimentando los peces, puede hacer la distribución en toda la superficie del estanque. Esto es muy importante porque la larva es muy pequeña y ella no migra, no hay un nado en todos los estanques. Ellos se quedan en cardumes pequeños y se localizan en distintos sitios dentro de los estanques. Entonces tiene que hacer la alimentación toda distribuida para tener la seguridad de que la larva está llegando a la comida. ¿Bien? Este manejo se hace por 30 días. 30 días tiene que mantener esta alimentación nocturna de 6 a 8 veces con un alimento micro estruzado, 0,7 milímetros, esto está muy bien el tamaño, con 45% de proteína. Usar redes, después de 20 días está listo, los peces tienen que salir, no se puede dejar más que 20 días en los estanques pequeños y tiene que hacer el manejo, porque eventual hay una cantidad de canibal, de peces que están mayor que los otros y empiezan a comer los hermanos y se va toda la producción. Entonces, con 20 días tiene que correr todos los pescados, todos los pesitos. En este manejo nosotros recomendamos usar una red con malla 0,8 milímetros multifilamentosa con plomo reforzado y 6 metros de bolsillo. Bien, entonces una red que tiene que tener una dimensión para sus estanques. El ancho de los estanques ustedes tienen que tener una red que tiene 30% más de la cantidad de metro que hay en el ancho de los estanques. Bien, mire aquí un estanque que es muy bueno, muy práctico para hacer el entrenamiento, la producción de larvas, levinos de pintado amazónico. La entrada con las telas para evitar la entrada de pececitos pequeños y otros más. Mire que no es ancho, es poco ancho, es 10 metros, 8 metros de ancho, es largo como 20, 30 metros, es bien. Entonces, quien va a hacer la alimentación puede percorrer por todo el talud, acerca de los estanques, y hacer la distribución del alimento por todos los estanques. Es muy importante. Otra cosa que se tiene que hacer todo el ciclo, 20 días, conforme yo he dicho para ustedes aquí, tiene que usar una red, bien, esto se corre, yo creo que corre 20 hasta 50% de los peces con la red, pero la mayoría, 50 hasta 80%, no se corre porque depende mucho de cómo está el fondo de los estanques. Entonces, tiene que secar, tiene que cambiar toda la agua y se puede correr los pescados en una caja. Usted puede tener una caja de despesca aquí y se puede correr todos los pesitos aquí también. Otra forma que nosotros hacemos en Brasil es que tenemos el monje, la estructura donde sale la agua, y toda la agua sale por bajo, ¿sí? Y los pesitos se van junto y nosotros corremos ellos abajo donde sale la agua. También se puede hacer esto. Va bajando el nivel de la agua cuando se tiene una cantidad de 20 a 30 centímetros de agua. Usted puede abrir todo el monje, toda la salida y correr los pesitos pequeños en otro sitio. Esto se tiene la estructura para hacer esto, bien. Mire los filtros, es muy importante que tengan para evitar los depredadores. Una tela de antipredador también es importante, pero es muy cara.
nosotros en Brasil no tenemos usado mucho, pero hay algunos sitios en Brasil que hay morcegos. Yo no sé si morcego está cierto en español, pero los depredadores nocturnos, ellos pegan y cazan los pintados las noches de los morcegos. Y son mucho impactantes. Donde hay estos, aquí en esta piscícula, en una piscícula grande, no hay esto, pero acerca de Cuiabá, donde vivo, hay dos laboratorios que tienen mucho problema con el morcego. Entonces, allá ustedes tienen que hacer una fase, en cuanto los pecitos están comiendo la alimentación nocturna, tiene que hacer en los estanques con tela antipredador. Entonces, tienen que evaluar esto en su región, si hay o no esto predador nocturno. Bien. Entonces, esto después de 20 días, los pecitos tienen que cambiar para otros estanques. Nosotros llamamos de recría 2. Y estos peces están como con 4 centímetros, bien, 20 días después de que se salió del laboratorio. Este tiempo está con 4 centímetros y nosotros llamamos entonces de recría 2. La recomendación ahora es para hacer el entrenamiento para los bagre empezar a comer el alimento por los días, con la claridad. Entonces, se puede utilizar aquí un alimento de 1.3 hasta 2 milímetros. Esto no está muy cierto aquí. Tengo que cambiar. Entonces, de 1.3, 1,3 hasta 2 milímetros, 40-45% de proteína está bien. La densidad de población aquí es 10 a 20 peces por metro cuadrado. También la densidad es muy importante. Lo bagre tiene un efecto muy complicado con la densidad. Entonces, si tiene aerador, la producción eléctrica, ¿no?, de aerador, de oxígeno, usted puede poner de 5 hasta 10 peces por metro cuadrado. 10 peces si no tiene aerador, se pone de 5 hasta 10 peces por metro cuadrado. Si tiene un aerador, se pone de 10 a 20 peces por metro cuadrado. ¿Bien? La gestión de calidad de agua sigue la misma, pH 7. La calidad de dureza aquí no es mucho importante como la parte inicial de las larvas y de la primera recría, pero la dureza y la alcalinidad tiene que estar arriba, superior a 30 miligramos por litro. ¿Bien? Bueno, aquí nosotros tenemos dos condiciones. ¿Bien? Si ustedes van a quedar con este pescado, con lote de 50,000, 80,000, cualquier que sea la cantidad, 10,000, 20,000, cualquier que sea la cantidad de alevinos, por un tiempo muy ancho, por tiempo muy largo, 3 meses, 40 meses, hasta que llega a un tamaño, un tamaño muy bueno para poner la engorda, usted tiene que hacer la manipulación para eliminación de los canibales. ¿Bien? Cada 30 días tiene que pasar la red. Entonces, este tamaño, este pescado está con 7 a 10 centímetros después de más 20 días. Y esta manipulación es muy importante. A cada 30 días tiene que pasar la red y clasificar correr los mayores, que nosotros llamamos de canibales, y tiene que sacarlos porque senão, después de 3 meses, hay una queda muy grande de la cantidad de alevinos, porque un depredador, un canibal que se queda allá junto con el lote, por día se puede comer de 5 hasta 20 hermanos pequeños. Depende del tamaño de lo canibal, pero tiene un consumo muy alto.
porque ellos crecen muy rápido, en pocos días están 3, 4 veces mayor que toda la media, y también puede tener muchos canibales. Se puede cambiar y empezar a tener muchos canibales, y entonces es muy importante que tiene esa eliminación de canibales y hace el manejo a cada 30 días. Esto tiene una variación también que empieza lá na reproducción de los reproductores. Cuando se hace una buena reproducción de los reproductores, cuando se hace una buena alimentación en las incubadoras, cuando se hace una buena alimentación nocturna de las larvas por 20 días, y después cuando se hace una buena alimentación con la recría 2, que nosotros llamamos, usted ya no va a tener mucho problema con los canibales, porque aquí todos están acostumbrados con alimento y también están más padronizados, con tamaño más acerca, muy parecido, entonces no hay problema con canibales. Hoy día, el laboratorio donde trabajo, da Delicious Fish, muy difícil, nosotros tenemos algunos canibales neste momento donde hacemos esta clasificación aquí. Pero es importante hacer la confirmación. Entonces nosotros a cada 30 días hace la biometría y mira que si la proporción de peces que nosotros corremos en la red, hay alguno canibal allá. Y si hay mirado alguno, si ahí se hace todo el manejo, tiene que correr todos los pescados, todos los pesitos y así tirar los que son canibales. Pero es muy raro hoy día, porque nosotros hacemos una buena alimentación con los reproductores, hacemos el buen manejo con la alimentación en la incubadora y también con la primera parte nocturna en los estanques. Entonces, ahí no hay más problema, hay un lote muy fuerte, muy homogéneo, y ahí no se tiene tanto problema. Bien, hay una otra forma que los productores donde hacen la engorda, bien, que ellos reciben el alevino con 10 a 12 centímetros, bien. Entonces, ese tamaño no se puede poner directo en la engorda, porque hay muchos depredadores, pájaros y todo más, y este es un alevino es relativamente caro. En Brasil, hoy día, es comercializado por un real. Un real, yo no sé cuándo se convierte esto en lo peso de ustedes, pero un real en dólar hoy día, también el cambio es más complicado hoy día porque el dólar está muy caro, pero es como 0,20 dólares a la unidad, 20 centavos la unidad. Yo creo que no es para aquí, Estados Unidos, es muy barato, pero en Brasil, a un real, la unidad, cada alevino es caro. Entonces, tiene que cuidar de esta parte bien. Entonces, lo que hacemos en Brasil es, quien hace la engorda también tiene un estanque pequeño de 1000 metros, 2000 metros, así como de ancho 20 metros, 30 metros de ancho, 50 o 100 metros de largo. El tamaño muy bueno. Se ponga allá 10 peces por metro cuadrado, si hay un recambio de agua, si hay aeradores, porque ese pecitos tiene que llegar a 100 gramas. Cuando llega a 100 gramas, está listo para ir para la engorda. Puede ser más, puede ser con 200, 300 gramas, cuanto mayores, mejor, para ir para los estanques mayores. Y ahí no hay más depredador para ellos. Hay un otro trabajo que nosotros hacemos en Brasil, que nosotros llamamos de ganancia compensatoria de los peso. Esto ocurre con los gamitanas también, nosotros hacemos en Brasil. Entonces, nosotros dejamos los peces
lo pescado, los alevinos, llegar a 100 gramas y hacemos una alimentación muy reglada, 1% al día, después de 100 gramas. Y ese pescado se queda aquí de 3 a 5 meses, porque el ciclo de producción de la engorda de los bagres en Brasil es de 10 a 12 meses. 8 meses, si tiene un pez mayor para poner la engorda, usted tiene un ciclo hasta de 8 meses, porque el tamaño comercial en Brasil es de 2 a 3 kilos de los bagres. Hoy día hay algunos haciendo la comercialización con 1,2 hasta 1,5 kilos. Esto es el ciclo más rápido, como 5 meses, 6 meses. Pero el tamaño de mayor comercialización en Brasil es de 3 a 5 kilos. Entonces, tenemos ahí más 8 meses hasta 12 meses de la engorda. Entonces, para ganar el tiempo, para ser más rápido, nosotros dejamos las levinas con baja alimentación, empezamos después de 100 gramas, con 1% de alimentación por día. Y después de esto, que está listo para la engorda finalizó, hecho toda la cosecha de los grandes, los pescados están grandes con tamaño comercial. Y entonces hace el repoblamiento con los peces de 200 gramas, pero está muy magro, muy flaco, muy magro, está magro, comprido, largo y magro. Y nosotros después empezamos una alimentación fuerte, con 5% de la biomasa, 5 hasta 8%, depende de la calidad de la agua. Este pescado tiene una ganancia compensatoria del tamaño. Entonces, en un mes, ellos dobran el tamaño de 200, 300 gramas, se llega a 500, 600 gramas. Los peces tienen una conversión alimentar muy buena en esta fase. Pero esto tiene que hacer una sincronía con la engorda. Esto nosotros llamamos de recría na engorda. Pero tiene que hacer una sincronía. Nosotros hicimos esto y está muy bien en Brasil con algunos productores, porque tienen llevado esto muy a serio, muy organizado y tienen un resultado muy bueno con esto. Bien, aquí un ejemplo en un estanque de recría en la engorda. Pero en Brasil también hay algunos depredadores, algunos pájaros que pegan los pintados, de la preferencia por ellos, porque son más fusiformes que los gavitanas. Entonces, mesmo lo pintado con 80 gramas, hay una preferencia por este pescado, por los pájaros. Yo no sé el nombre en Perú, pero en Brasil llamamos de biguá, el llamado es de biguá. Es un pájaro negro. Ellos mergulha na água y se pega ahí hasta 80 gramas, ellos consegue pegarlo pintado. Entonces, nosotros instalamos esta estructura con línea de pesca alrededor de todos los estanques, y esto tiene ayudado mucho, declinó la cantidad de pájaro que va lá para pegar los pecitos. Bien, aquí hay un gráfico de crecimiento del pintado amazónico por los días que empiezan hasta 54%. Bueno, en general, tenemos aquí un resumo, un protocolo de gestión do Amazon, do pintado amazônico. Desculpa, hay un error aquí. Pintado amazônico. Pré-recepção dos alevinos, asegurar que los viveros, los estanques tengan el fondo libre de vegetación y materia orgánica de llenarlo. Yo pongo esto aquí porque es muy común en la piscicultura dejar los estanques sin la agua,
por el tiempo de 20 días, 30 días, y se llena de capim, de vegetación. Esta vegetación es un problema muy serio en los estanques. No puede tener esto, tiene que cerrar, tiene que limpiar todo esto. No puede tener esta vegetación porque hay una producción acumulativa de materia orgánica, después tiene problema porque el pintado se queda el fondo de los estanques. Después esta vegetación también va a atrapar, vai ser muy ruim, muy malo por la cosecha. Entonces no es bueno pela agua y por la cosecha por los manejos que se hacen. Aplicar cal virgem em tratamento profiláctico antes de empezar empezar a llenar com água os estanques, compruebe todos os parâmetros de qualidade, tem que ser sempre, é um protocolo, comprovar as pantallas e a presença de predadores, tem que correr todos os peces que são predadores, tem que limpar tudo, assegurar que haya pantallas para pájaros, recebendo desculpa, há outro erro aqui também. Hora de recepção. Quando você tem que receber o pintado, é uma hora muito importante, é das 5 hasta las 10 horas da manhã, por conta da temperatura. A temperatura da água da manhã, bueno, não sei em Peru qual a faixa de temperatura da água, pero donde nosotros tenemos la producción de mayor producción de pintado, la agua empieza de mañana como 28 grados y después del almuerzo está llegando a 32 grados. Esto es muy malo, muy ruim, porque usted cambia el pescado en una temperatura acima de 30 grados. Esto tiene una acelerancia, un aumento del metabolismo, e há estresse também do transporte e tudo mais, e conjunto com a temperatura da água está muito alta. Então, você tem que fazer a gestão da abstinência de canibal, porque a parte mais importante, você não está livre da possibilidade de ter canibal, obrigatoriamente depois de 20, 30 dias da recepção. Estou falando quando ustedes, que é um bordador de peixe, recebe alevinos com 10 gramas, 12 gramas, depois de 30 dias, tem que fazer, passar a rede e fazer a classificação de los calimbales. Bien? A gestão de los alimentos. Assegurar-se de que o alimento utilizado contém probiótico e imunoestimulantes. Hoje dia nós temos buenos resultados com alimento que tem probiótico e tem imunoestimulantes. Quando se hace o manejo de los peces, quando se hace o manejo de cambio de estanques também, nós temos usados probiótico preventivo e temos buenos resultados. Há uma tabela aqui que faz um resumo sobre a porcentagem de alimento que se hace por dia, por lo tamanho do pescado, do pecito, de 3 a 15 gramas, 6% ao dia, 40% de proteína, 4 tratos ao dia, 15 a 100 gramas, 4%, 40% de proteína, 2 tratos ao dia. 100 a 400 gramas, 3% ao dia, 36% de proteína no alimento. Isto é uma recomendação. Depois eu vou passar para vocês uma breve charla sobre alimentação, nutrição de alevinos juveniles e terminação. Em geral, aqui eu tenho um resumo para hasta la produção final. Este manejo nós hacemos em la Delicious Fish, na companhia que eu faço consultoria em Brasil. Então, de 20 a 100 gramas, 8% de alimentação, 4 milímetros, o tamanho do pellet, 40% de proteína. 100 a 500, 5%, 40% de proteína.
de 500 a 1000 gramas, 3% de alimentación. Entonces tiene aquí una recomendación. Y nosotros, mire que el final de 1500 gramas o 1,5 kilos, nosotros hacemos una alimentación con 1% de peso vivo y 28% de proteína. Entonces voy a hablar para ustedes para la característica de ese pescado que nosotros hacemos en Brasil. Y hay una diferencia por lo puro también por esto, porque ellos van muy bien con un alimento de baja proteína, pero hay que tener un balance nutricional con relación a energía, la proteína y también a perfil de aminoácidos. Calidad de las proteínas también es muy importante. Pero voy a hablar para usted en la próxima charla. Yo creo que está cerrando aquí. Yo me equivoqué una cosa aquí. Yo voy a esperar las preguntas, pero yo acabé de me equivocar con esta presentación porque yo cambié la presentación que yo iba a hacer para ustedes hoy. El día era una otra presentación, pero la información no se cambió mucho. Yo pretendía hablar para ustedes está cierto, y yo quedo aquí disponible para las preguntas. Yo creo que está bien. Enrique. Listo, profesor. Muchas gracias por su ponencia. Te voy a comenzar a hacer unas preguntas de los participantes que han hecho. Nos preguntan, por ejemplo, a las 20 horas post-eclosión, ¿en qué cantidad de larvas se distribuyen en las otras incubadoras? ¿O qué cantidad de larvas se distribuyen en las otras incubadoras? Después de 20 horas, hacia el primer manejo, nosotros no hay una cantidad de larvas, pero nosotros hacemos distribución de una incubadora, después de eclosión, dividimos en 3 incubadoras, nuevas incubadoras. Entonces, depende de la tasa de eclosión o tasa de fecundación para hacer la cantidad cierta que tenemos allá. Pero en general, nosotros hacemos dividimos en 3 más. O sea, y una incubadora se pone en 3. Ok, profesor. Otra pregunta que nos hacen es, según su experiencia, ¿qué hormona es la ideal para la reproducción de Pseudoplatystoma fasciatum? Nosotros usamos hipófise de carpa, lo mejor. Nosotros hacemos hay una investigación con un alumno de mestral, ha testado algunos sintéticos, nosotros llamamos de ovopel. Entonces, pero no hay diferencia, la hipófise de carpa se quedó mejor. Entonces, hoy día nosotros tenemos los mismos protocolos que se hicieron a 20, 30 años atrás, 40 años atrás, por los pescados reofílicos. O sea, 5,5 miligramas por kilo en las hembras, en dos aplicaciones, y 2,5 miligramas por kilo en los machos. Y de hipófise de carpa, lo mejor. Mejor resultado que nós temos é com hipófise de carpa. Ok, profesor. Otra pregunta que nos hacen es, en caso de no tener artemia, ¿se puede alimentar con plancton? Sí, pero el plancton, si tiene una producción controlada de plancton, se puede hacer, pero es muy difícil hacer la cantidad correcta y una producción de un plancton de calidad para esta fase inicial. Artemia es cara, pero si se hace una utilización correcta, es tranquilo porque se tiene un resultado muy seguro por el uso de artemia. En Brasil, hoy día el kilo de artemia está como, yo creo que R$1.200, es como $300. No, $200,
el kilo, es caro. Pero si 1 kilo se hace mucho, se hace un lote de 100,000, yo creo, por ahí, 100,000 alevines es posible hacer con 1 kilo, 2 kilos de artemia, sí se puede. 2 kilos de artemia se puede hacer 100,000 alevines de pintado, la condición que nosotros hacemos en Brasil. Ok, profesor. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué opina de alimentar con cladoceros? Después de quinto o sexto día, está bien. Eles comem tudo que há junto, não há problema. Pero antes é mais difícil. Cladóceros, bien, vai bien. Otíferos, vai bien. Otíferos é melhor que há. Los copépodos são mais danosos porque ferem, né, as larvinhas. Nós temos problema já. Pero todos los zooplancton, después del sexto día, está bien, los pintados le comen todo que hay de zooplancton. Pero Ok, tiene que cuidar bien con 6 días. Si tiene la condición de hacer la alimentación con artemia, tiene que tener una agua limpia. No puede tener otros zooplancton juntos. Hasta 6 días. Después de 6 días, sí, se puede... Aí se pode ter uma água com zooplancton, não há problema. Aí você vai. Ok, nos preguntan también, profesor, ¿la conversión alimenticia que se logra es solo con alimento balanceado o alimentos complementarios, como frutas, ensilados, forrajes? ¿Y cuánto está el kilo de bagre pintado? Bueno, esto está na engorda, né? Está na fase final. O concentrado está... como está aqui nesta apresentação, neste slide, el final, con este manejo, nosotros tenemos una conversión alimentar cerca de 1,2, 1,8 a 2,0, una conversión de 1,8 a 2 por kilo de peso. Entonces, una buena conversión, porque este pescado tiene un valor mejor que la tilapia. En Brasil, hoy día, la tilapia está como R$4,5. El pintado está como 9, el dobro del precio. El costo del alimento es muy parecido con el costo que se hace para la tilapia. Entonces, la conversión de tilapia es mejor. Es 1,3, depende del sistema de producción, pero el pintado, la conversión es un poco más alta, pero hay un precio mejor de comercio en Brasil. Yo creo que Perú también, porque no hay más en los ríos, yo creo que hay un nicho, hay una región que hay una demanda bien buena. Y después yo creo que también un pescado que nosotros tenemos que pensar por la exportación de ese pez, porque hay una calidad diferenciada. Ok, profesor. Otra pregunta que nos hacen es referente a la cantidad de huevos por incubadora para la incubación. Sí, 50 gramos de huevos para cada incubadora. Entonces puede la parte de desarrollo, porque yo cambié esta presentación, no sé qué yo hizo, yo miré después que estaba por lo final, yo pegué una otra presentación. En la presentación que he hecho para ustedes hay esta información de la cantidad, de cómo se hace el cambio en las incubadoras, pero yo hablé en la ponencia sobre una posibilidad de fornecer a ustedes un documento, un libro, una apostilla, que hay toda esta información también. Yo creo que se queda como una consulta. Yo voy a ver si yo puedo cambiar para lo español. Yo voy a mirar, de repente usted puede me ayudar también. Puedo hacer una traducción y después usted hace una conferencia. Y nosotros llamamos una apostilla ahí para
para la producción de Bagre Rayado, con toda esta información que estoy hablando para ustedes. Pero la cantidad es 50 gramos de ositos fecundados por cada incubadora de 200 litros. La incubadora tiene 200 litros de agua y se pone 50 gramos de ovos. Ok, profesor. Otra pregunta que nos hacen es, ¿ha experimentado el levante de larvas con otro microorganismo que no sea Artemia? Nosotros hacemos con branconetas. Branconetas es una artemia de agua dulce, pero se puede producir en laboratorio. Pero cuando se tiene en Brasil, cuando se empezó a hacer esto, nosotros usamos altos tipos de alimentación en la fase inicial y todo más. Pero nada se puede hacer bien con tanta eficiencia con el uso de artemia. Porque es cara, pero es muy eficiente porque tiene la cantidad correcta na hora que precisa, que se cierra, se não há mais alimento na incubadora, as larvinhas de pintado se empiezan a morder umas a outras. Então, tem que ter comidas todo o tempo. Para ter uma produção constante, a Artemia é melhor porque você tem uma eclosión con 24 horas. Hace una programación que hasta cada 2 horas usted tiene una cantidad de artemia eclodida. Entonces, tiene artemia para fornecer todo el tiempo. En Brasil, la producción de pintado se cambió por una estructura profesional. Entonces, tiene que producir una cantidad de alta cantidad, 1 millón de alevinos, 2 millones. Un laboratorio. Entonces, tiene que tener una programación muy correcta, muy eficiente para tener buenos resultados. Nosotros testamos otras cosas, pero la Artemia es mejor que todo ello. Ok, profesor. Otra pregunta que nos hacen es, ¿ha utilizado algún tipo de hormona como la tirosina para disminuir canibalismo? No, todavía no. Nosotros hacemos un teste porque en los estanques en las jaulas hidroeléctricas que hay en Brasil, alta cantidad, nosotros empezamos el teste allá con un producto homeopático para cambiar lo canibalismo, porque teníamos alto problema en las jaulas, porque yo creo que los estrés es mayor y todo más. Pero como yo he dicho, cuando se hace un buen manejo de nutrición por los reproductores, se hace un buen manejo en las incubadoras, con buena nutrición, con una artemia, con la cantidad correcta, no se deja faltar artemia, la alimentación en la incubadora. Hace un buen entrenamiento inicial con alimento en polvo. Usted tiene un lote muy homogéneo y no hay, hoy día nosotros tenemos pocos problemas con canibalismo. Cuando empecé a hablar para ustedes, una de las comparaciones que yo hago siempre es que por la comparación con la dosella, ¿no? con Bagre Rayado puro, este híbrido tiene una fácil adaptación al consumo de alimento en polvo, alimentación manufacturada. Entonces, usted tiene un pez que crece rápido, que tiene aceptación al alimento muy rápido y hay una baja cantidad de problemas con canibalismo, muy raro. Pero si no se hace cierto los manejos, se cambia, se empieza a tener el canibalismo. Pero es muy más barato, yo creo, usted acertar estos manejos, esta gestión en las etapas,
do que yo creo que investir en hormonas, otra cosa que se puede cambiar los efectos con canibalismo. Pero hay una idea, nosotros no hemos pesquisado, só hemos pesquisado con un producto homeopático, pero no ha logrado el buen resultado todavía. Ok, profesor. Otra pregunta que nos hacen es, ¿el balanceado que utilizan es formulación específica para estos bagres? Sí, hay balanzo específico, no, pero todavía no hay aún todavía una investigación muy efectiva, muy correcta. Hay que tener muchas investigaciones con el tema de alimentación para nosotros llegarmos a un alimento perfecto para los bagres, específico para lo híbrido o para donzella pura, para donzella. Yo miro aquí en los Estados Unidos que hay una perfección con la alimentación de la tilapia, porque los sistemas de producción son cerrados, son de altos costos, sistema RAS, sistema Biofloc, sistema Raceway, entonces tiene que tener alta calidad en la alimentación. Nosotros no llegamos a 10% de lo que tiene con tilapia, con que tiene con catfish o trucha o salmones, todos los pescados que se producen hoy con alta eficiencia. Pero tenemos una idea que se queda con la cuestión de la cantidad de aminoácidos y la calidad de la proteína. Nosotros empezamos con estos temas y tenemos evoluido con unos pasos buenos para llegarmos a una alimentación correcta. Pero yo he dicho que yo creo que estamos ahí a 10-20% do que se necesita en una alimentación perfecta para los magres. Ok, profesor. Nos preguntan también cuál es la profundidad en los estanques de precría y ceba. 2 metros. 2 metros es mejor porque no hay un tampón de estratificación de la agua. Estanques muy rasos, 1,5, 1,2 metros, no tenemos buenas respuestas. Los mejores que nos tenemos son los de 2,2 metros de profundidad. Eso es una observación práctica. Nosotros tenemos en la Delicious Fish una secuencia de 30 estanques pequeños de 10 metros de ancho por 50 metros de largo. Y estos tienen algunos con 1,5, otros con 1,3 metros de profundidad y otros con 2 y 2,2 metros. Los mejores para lo pintado es 2 metros y 2,2 metros. Hay una diferencia importante. Pero yo no sé hablar a ustedes por qué se ocurre esto, pero la recomendación es un estanque con 2 metros. Esto es bien. Ok, profesor. Otra pregunta es, al final de la cosecha, ¿cuál es la conversión alimenticia y tasa de crecimiento de este híbrido? Bien. Yo puedo traer para ustedes, yo tengo la curva, pero no en esta presentación, una otra presentación que he hecho, que es la parte de la engorda, del sistema de producción, que depende del sistema de producción, hay una diferencia en la curva. Pero un pescado que empieza con 200 gramas, en general, en promedio, 200 gramas hasta 2 kilos en 10 meses. Esto es una condición normal, una condición posible, 200 gramas hasta 2 kilos en 10 meses. ¿Bien? Algunos productores llegan hasta con esta curva en 8 meses, 9 meses, o sea, 200 gramas con 8 meses llega a 2 kilos. Entonces hay una taja ahí de 20% de crecimiento al mes, un poco más, yo creo.
Pero yo tengo esta curva correcta, calculada en promedio por 4 o 5 ciclos de producción en una piscícola. En diferentes sistemas de producción yo voy a presentar para ustedes. Y la conversión alimentar está cerca de 1,8 hasta 2 kilos de alimento para cada kilo de pescado. Está la conversión en general. El sistema más extensivo que hay na barra densidade, que pode chegar a 1,6, 1,6, tranquilo, se pode chegar. Pero en general nosotros tenemos hecho en Brasil una densidad mayor porque el pintado va bien en la densidad mayor, el uso de agregadores o sistema Racer, que hay algunos también que voy a presentar para ustedes. En este sistema la densidad es mayor y la conversión entonces queda 1,8 a 2. Ok, profesor, muchas gracias por su ponencia el día de hoy. Estamos muy agradecidos, de verdad. De ahí le paso las demás preguntas para que las pueda ver. Ah, bien, bien, bien. Listo, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, buenas noches y hasta lunes. Hasta el siguiente lunes. Que queda bien. Listo, gracias, profesor. A todos los participantes se les informa que el link para la charla del día lunes, el siguiente lunes, se les enviará a su correo de forma automática, un día antes y una hora antes de la charla. Los esperamos en la siguiente charla del día lunes. No se olviden de llenar la encuesta de satisfacción, es necesaria para su asistencia. Muchas gracias, nos vemos el siguiente lunes.